Las cartas del Nuevo Testamento. Los primeros apóstoles se comunicaron por medio de cartas porque era algo conveniente y necesario. El objetivo era establecer la presencia desde la distancia, la necesidad de pastorear su rebaño distante. En el mundo greco-romano, la carta llega a ser un método de comunicación establecida y popular. 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento son cartas. 21 cartas del Nuevo Testamento, de las cuales 13 fueron escritas por Pablo y las otras 8 no tienen destinatario específico. El alto costo de los papiros y el bajo nivel de alfabetización hizo que muchas cartas de la antigüedad fueran dictadas a escribas, es decir, a amaneuses, que eran personas que estaban muy bien preparadas y eran profesionales al escribir y eran utilizados por los autores. Se dice que Pablo dictó o le daba libertad al escriba para elegir las palabras de la carta, pero que también se comprobaría una exacta expresión de sus pensamientos, dando fe con un saludo de despedida. Esto lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses 3:17, donde dice que estas salutaciones es de mi propia mano. Es decir, que él hacía una revisión específica después de que el escriba terminaba de copiar lo que el autor dictaba. Esto trajo grandes consecuencias y es de ahí donde nosotros podemos decir que se ha levantado un gran debate, o sea, porque el amaneuse se involucraba directamente con el autor y esto hacía que se pensara que la carta no era directamente del apóstol Pablo por la libertad que se le dio al amaneuse. Esto explica el debate que algunos críticos encuentran en las cartas paulinas. Se ha dicho que algunas cartas no son terminología de Pablo, no son terminología y por eso se le ha quitado la autenticidad. Los debates sobre la autenticidad de los libros del Nuevo Testamento están vinculados a los motivos de los autores verdaderos. Si hay o no documentos pseudoepigráficos, los seudónimos y las autorías pseudoepigráficas constituyen la práctica de atribuir la autoría de una obra escrita a alguien que no es su autor. Esta es la polémica que plantea Garzón y da varias teorías. ¿Cuáles son los criterios por los que los eruditos dicen que un documento es falso? Una mayoría de eruditos sostiene que varios libros del Nuevo Testamento son seudónimos y abarca toda falsa afirmación de paternidad literaria. Pero también encontramos eruditos cristianos que sostienen que nada conocido como pseudoepigráfico fue admitido en el canon del Nuevo Testamento. Vamos a mirar dos teorías en las cuales me he centrado, que es la teoría de Alan, y dice: el Espíritu Santo salvó el vacío del supuesto autor verdadero. Mientras el Espíritu inspira el texto, ¿qué importa quién es el autor? Y la otra es la teoría de la escuela, que dice que ciertos documentos son seudónimos y sostienen que no hubo engaño alguno. Todos entendían que el escrito no había sido realmente redactado por el autor, sino que ellos decían que era una tradición viva, o sea, lo aceptaban así. Pero realmente aquí es donde yo me voy más hacia la teoría de Alan, porque yo pienso que la Biblia, o sea, pienso y creo que la Biblia es la palabra de Dios y es inspirada, y que sí fue el Espíritu Santo el que en cierta ocasión opacó todo lo que querían hacer o todo lo que querían levantar para quitarle la autoridad a los personajes que él escogió, para que
elaboraran su palabra. Entonces para mí la Biblia es la palabra de Dios y es inspirada. Y creo que como toda obra de la creación de Dios es perfecta, igualmente el Señor hizo que su palabra fuera perfecta. Igualmente el Señor hizo que estos textos fueran auténticos, que toda palabra, toda letra, toda coma, toda tilde que se escribía en la palabra fuera verídica, fuera real. También estoy de acuerdo en respecto al texto cuando dice que hay que respetar la opinión y el trabajo de los padres de la iglesia y leer con discernimiento las evidencias histórico-críticas. Entonces es también importante y resalto esta parte donde hay que respetar con autoridad. También creo que en lugar de pensar que hay varios editores que se dedicaron a reconstruir la palabra, también hay que pensar de que también la obra del Espíritu Santo tuvo un gran papel en cuidar nuestra escritura y que esa escritura fuera viva en este tiempo de nosotros. ¿Recomendaría esta lectura? Claro que sí la recomendaría, fue muy provechosa, nos ayuda a tener claro las diferentes teorías sobre la autenticidad de las cartas, sobre qué es la carta en sí, sobre para qué se utilizaba y lo difícil que fue para ciertos historiadores defender la autoridad de las cartas del autor real, reconocer que hay obras de autores desconocidos y que es posible que hubieran errores, pero esto no le quita la paternidad literaria, ya que es claro que el autor debía hacer revisión de las cartas y que ellos en ese tiempo debieron ser muy cuidadosos y celosos, ya que la palabra tenía que llevar el mensaje por el cual Dios lo demandó en ella.